Desde que tengo memoria, mi abuela ha sido mi refugio en momentos de oscuridad. Era una mujer pequeña de cabello blanco y con una sonrisa cálida que a cualquiera le habría hecho pensar que se trataba de una anciana inofensiva. Pero yo con los años comencé a ver más allá de esa máscara. Cuando mis padres se divorciaron, ella fue la única que llenó el vacío. Me recogía en la escuela, me preparaba mis comidas favoritas y me hablaba de tiempos antiguos, historias que al principio me parecían curiosas y divertidas, aunque luego me daría cuenta de que en muchas de ellas había un trasfondo oscuro, algo más parecido a advertencias que cuentos. Mi abuela vivía en una casa enorme. Era de esas construcciones viejas y misteriosas que parecían no pertenecer a este tiempo, sino a uno lejano y olvidado. La casa tenía 5 habitaciones, pero solo se usaban 3. Las dos últimas estaban al final de un pasillo oscuro y húmedo, siempre sumido en la penumbra, a menos de que un débil rayo de sol se filtrara de las ventanas que daba al patio trasero. A veces me atrevía a caminar hasta el final del pasillo solo para ver si había algo detrás de la última puerta, algo que no me querían mostrar. Mi abuela siempre me regañaba si me acercaba a ese lugar. Decía que el pasillo no era para los niños, pero la realidad era que ni siquiera ella pasaba mucho tiempo por allí. Con el tiempo, la atmósfera de la casa empezó a afectarme de una forma que no podría explicar. A pesar de lo cálida y amable que era mi abuela conmigo, sentía que en esa casa había algo más, algo oscuro y latente que siempre estaba allí, como si me observara desde las sombras en silencio esperando por algo. Había algo en la habitación de mi abuela en especial que me provocaba un temor inexplicable. Allí tenía un altar lleno de figuras de santos y vírgenes que iluminaba con velas y adornaba con flores frescas. En ocasiones se quedaba rezando en el altar. Podía escucharla cómo murmuraba en un idioma que yo no comprendía. Y cuando creía que estaba sola, encendía un tabaco que llenaba la casa de su aroma dulce y denso, un olor que todavía me persigue en sueños. Recuerdo una noche especialmente perturbadora. Me quedé dormido, aunque algo me despertó en plena madrugada. Había un golpe seco en el techo, justo encima de la habitación de mi abuela. Me quedé inmóvil cubriéndome con las sábanas como si eso me protegiera de lo que fuera que se encontraba arriba. Escuché cómo la abuela se levantaba y como siempre que esto ocurría, se sentó en su altar, encendió su tabaco y comenzó a rezar en voz baja, murmurando en ese idioma que me resultaba tan extraño, pero que parecía aferrarse a las paredes de la habitación. A la mañana siguiente la escuché hablar con mi madre mencionando que la bruja había vuelto de nuevo. Nunca supe a qué se refería, pero esa expresión se grabó en mi mente y me persiguió durante años. Pasaron los años, crecí y las visitas a la casa de la abuela se hicieron cada vez menos frecuentes. La vida siguió su curso y solo volví a verla en ocasiones especiales. Sin embargo, siempre había algo que me inquietaba en cada visita. Algo en esa casa había cambiado, y aunque no quería admitirlo, temía lo que pudiera encontrar en sus rincones. Cuando llegué al cumpleaños número 75 de la abuela, la familia se reunió por primera vez en mucho tiempo. Fue una noche llena de risas y recuerdos, pero el ambiente cambió radicalmente cuando uno de mis primos mencionó, casi en broma, lo de la brujería y la santería. De pronto, todos nos encontrábamos compartiendo nuestras experiencias, y fue entonces cuando descubrí que no era el único que había sentido aquella presencia oscura en casa de la abuela. Ana, la prima mayor, recordó una tarde en que la abuela tuvo una acalorada discusión con la vecina. La pelea fue tan intensa que tuvieron que llamar a la policía. Ana no recordaba con claridad la razón de la disputa, pero lo que nunca olvidó fue lo que sucedió después.
Días después de la pelea, empezaron a escucharse los golpes en el techo cada noche, y Ana recordaba haber escuchado a su madre hablar con alguien diciendo que mi abuela había usado la santería contra esta vecina para que perdiera todo. La vecina, sin embargo, era una bruja, y según lo que contaban, cada noche intentaba entrar a la casa en forma de un pájaro negro y horroroso, golpeando con furia buscando su venganza. Cuando llegó el turno de mi primo Juan, la atmósfera en la sala se volvió aún más sombría. Juan tenía la piel erizada y apenas podía mirar a nadie mientras contaba su experiencia. Dijo que una noche, durante una de sus visitas a la casa, se atrevió a acercarse al oscuro pasillo. Había notado una pequeña puerta en la pared que la abuela le había prohibido abrir, e impulsado por la curiosidad, intentó abrirla, pero algo extraño sucedió. Apenas tocó la perilla, escuchó una voz detrás que le decía que se alejara con un tono frío y cortante. Él se giró, pero no vio a nadie, y antes de que pudiera reaccionar, sintió una fuerza invisible que lo empujó hacia atrás, tirándolo hacia el suelo. Decía que allí guardaba un santo al que le rezaba para hacer trabajos, y era por esos trabajos que no tenía necesidad de trabajar en una empresa como las demás personas. La abuela, según él, ganaba dinero a través de rituales y conjuros que la gente le pagaba bien por realizar. Luego mi prima María habló de sus propias experiencias. Recordó cómo durante sus visitas a la casa de la abuela solía escuchar voces en la sala durante la noche. Eran susurros que se mezclaban como una especie de coro macabro, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo en un tono bajo. Parecía una reunión secreta en altas horas de la noche, pero cuando ella se asomaba en la sala no había nadie, y a la mañana siguiente los objetos en la casa aparecían en otros lugares sin explicación alguna. Su padre le contó una vez que mi abuela rezaba a las ánimas del purgatorio y que esas voces eran de las almas que, según decían, protegían la casa. María, sin embargo, no podía dejar de sentir que esas almas no estaban allí para protegerla a ella. Finalmente fue mi turno de compartir lo que había vivido. Les conté a mis primos que mi abuela pasaba largas noches frente a su altar rezando en un extraño idioma y fumando tabacos que llenaban la casa de un olor pesado y casi asfixiante. Les dije que desde niño había sentido una presencia oscura en la casa, algo que siempre estaba allí, observándome desde las sombras como si la casa misma tuviera vida y me estuviera vigilando. Pasaron los días y después de aquella reunión, mi madre y yo decidimos visitar a la abuela. Había enfermado repentinamente y queríamos asegurarnos de que estuviera bien. Llegamos a la casa en una fría noche y al entrar a su habitación la encontramos sentada enfrente de su altar. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como si algo en su interior se hubiera apagado por completo. Su piel estaba tan delgada y desgastada que parecía una momia, y lo más perturbador era la expresión de su rostro, una mezcla de terror y resignación que me heló la sangre. Con el tiempo descubrí que mi abuela había hecho un pacto a las ánimas del purgatorio, una especie de trato oscuro para protegerse de su vecina la bruja. Pero según contaban, mi abuela no había cumplido su parte del acuerdo, y por eso las ánimas habían venido a reclamar su alma. Al escuchar esto, mi madre me miró con una expresión que nunca antes había visto en ella. Era miedo puro. Nunca supimos si todo aquello era real o si simplemente era parte de una locura colectiva. Pero lo que sí sé es que detrás de la abuela amorosa y cariñosa que me crió, había una mujer capaz de hacer daño con tal de obtener lo que deseaba. Desde entonces he sentido que esa presencia oscura que habitaba en la casa de mi abuela me sigue. Algunas noches escucho golpes en el techo, susurros que vienen de las sombras y el aroma del tabaco flotando en el aire.
como si mi abuela estuviera allí recordándome el pacto que hizo y nunca pudo cumplir.